Sí, sí, los escucho. ¿Ustedes a mí? Yo los escucho muy bien. ¿Ustedes a mí? No me escuchan. No, sí. ¿Cómo le hago para compartir el audio? Para que se escuche la voz. Sí, ya se prendió esto. Yo sí los escucho, ¿eh? A ver. Hola. Bueno, ¿Me escuchan? hola, hola. Yo sí, perfectamente. ¿Ustedes a mí? Configuración del Creo que lo que falta es el audio que ustedes me escuchen, ¿verdad? Hola. Sí, ya está en eso. ¿Sí se escucha? Bueno, bueno. ¿Y cómo Hola, hola. configuración del sistema? De mi computadora. Hola, hola. ¿Qué quieres decir? Audio, sonido. 1, 2, 1. Bueno, bueno. Hola, hola. Bueno. Así. Hola, 1, 2, 1. Bueno, probando. Pero es que ¿Sí se este escucha? Bueno, bueno. 1, 2. Hola, hola. Bueno, 1, 2. Hola. Hola, hola. Buenos días. Y aquí sí está conectado Bluetooth. No, ¿Se no por ahora. escucha? Bueno, 1, 2, 1. Sí, Bueno, doctora Consejo, le escucho bien. Hola, doctor Díaz, ¿cómo está? Creo que el problema es por allá. Están poniendo la bocina Ah, ok, y perfecto. algo les falta para que salga el audio de la computadora a la bocina. ¿Cómo ha estado, doctor? Bien, doctora, por aquí, en camino al trabajo, todo bien. ¿Y usted? Muy bien, pues también aquí corriendo, como ha de saber. Ahí estamos. o lo conectaste. Ahí no, a ver, ¿puede hablar otro? Hola, 1, bueno, 1, 2, 3, 1, probando. Bueno, bueno, 1, 2, 1. ¿Ahí nos escucha? Yo sí les escucho. Ok, ya, listo. Excelente. Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan todos? Excelente, muy bien. Bueno, pues muy buenos días, doctor Montiel. Muy buenos días a todo el grupo de medicina interna. Doctor Díaz, que también veo que está con nosotros. Me da... Perdón ¿sí? la interrupción. Obvié la presentación porque tuve a bien compartirles su currículum a los chicos. Entonces, ellos Excelente, no ya se saben quién es preocupen. usted. Excelente. Pues vamos a lo que nos ocupa, dado que vamos un poquito en retraso con los temas, pero bueno, antes que nada agradecerle al doctor Montiel y el gusto de estar también aquí compartiendo streaming con el doctor Osvaldo Díaz. La intención del día de hoy es que podamos revisar algunos conceptos que tienen que ver con el tema de profesionalismo médico. Ustedes tuvieron la oportunidad de revisar un capítulo de este libro. Este libro me pareció interesante para que ustedes lo revisaran. Es un documento que se crea en el contexto de la enseñanza de la medicina canadiense, de Royal College of Physicians, son los autores son de Montreal. Y bueno, justamente el capítulo que revisaron nos permite dar algunos elementos teóricos de fundamento que nos podrán permitir analizar en la siguiente clase, pues hacia dónde estamos yendo con el concepto de profesionalismo, que tiene que ver esto con la posibilidad de poder construir desde nuestro propio proceso de identidad profesional hasta una práctica.
También por ahí les di algunos materiales que tienen que ver con definiciones, por ejemplo, sobre ética, porque también hablamos mucho de ética médica y profesionalismo médico. A veces lo hacemos indistintamente y pues bueno, creo que es importante establecer algunas diferencias, porque todo esto entra dentro de un terreno muy interesante que tiene que ver con el comportamiento de las personas, tiene que ver con el comportamiento de grupos. Si pensamos nosotros que el gremio médico se pudiera definir como un grupo que tiene una identidad específica, del cual se espera un cierto comportamiento, una serie de actividades, pero que en esta circunstancia de idealidad existe en un contexto real, ¿no? Que es en el que estamos inmersos todos. Entonces, la intención de esta aproximación es que podamos revisar con algunas herramientas que tienen que ver con ese comportamiento de los grupos y las organizaciones que nos brinda en parte las ciencias sociales, la sociología, nos brinda un poquito la antropología, porque podemos hacer antropología entre pares y analizarnos con esas herramientas. Y finalmente, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la ética? Entonces, de eso iría esta primera sesión. Les voy a pedir que me interrumpan en cualquier momento. Y bueno, como bien dicen los autores en algún momento de este capítulo, Cruz Richard, que es una de las personas que más ha trabajado en los últimos años el tema de profesionalismo médico, pues que aquello que no se define no podemos ni enseñarlo, ni aprenderlo o evaluarlo, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que el profesionalismo médico pues es algo que de forma automática vamos a ir adquiriendo conforme nos involucramos en la comunidad profesional, en nuestra práctica. Y pues realmente no se hablaba mucho de ello así abiertamente. Sin embargo, desde que hay un cambio en el modelo educativo o en los modelos educativos, que han ustedes de saber que inicialmente pues se tenía un modelo pasivo en donde los alumnos simplemente observaban al gran maestro incuestionable, repetían lo que él hacía, aspiraban a ser como ese maestro, y finalmente, bueno, había este rol pasivo de parte de las personas que estaban en formación. Conforme va pasando el tiempo, han habido distintos modelos educativos en donde pasa del rol pasivo a un rol activo por parte de los alumnos, ¿no? A un grado tal en donde al final muchos de los modelos posteriores a algo que se llama la corriente constructivista de la educación, pues hacen que el docente sea un mero facilitador del conocimiento, que el aula sea un espacio donde venimos todos a integrar ese conocimiento, a construir ese conocimiento, y finalmente toda la responsabilidad de ese proceso de formación, pues también va a estar centrada y recaída en la propia persona que aprende, ¿no? Otra de las cosas importantes es que se pasa de modelos en donde se podría hasta cierto punto infantilizar al alumno, ¿no? Tomando en cuenta que pues todos ustedes son adultos, ¿no? Todos somos adultos. Podríamos considerarnos pares porque formamos o aspiramos a formar parte de un gremio, de una profesión, de una especialidad, y por lo tanto la interacción tiene que ser diferente, ¿no? Desde la responsabilidad de ese proceso de construcción del propio aprendizaje y por supuesto pues la interacción que se pueda dar en esa relación que aspira a que podamos finalmente llegar a un perfil profesional, ¿no? Entonces, este cambio de ideas también llevaron a la necesidad de hablar como tal de esa identidad que buscamos construir, ¿no? Que la primera pregunta es, bueno, ¿quién la define? ¿Cómo se define esa identidad a la que yo quiero aspirar? Y si realmente la identificamos, ¿no? Y luego ponernos a ver en el contexto de la propia experiencia y de lo que vivimos, pues realmente sí existe ese referente, ¿no? Entonces, bueno, hay dos definiciones, profesión y profesionalismo, que vamos a estar revisando entre el día de hoy y mañana, que tienen que ver con esa descripción que hacemos de esa identidad que deseamos, que va a estar asociada a la idea de una comunidad, ¿no? En este caso, ¿cuál es la comunidad? Pues la comunidad médica, que los autores, Creswell y los autores de este libro, denominan como una comunidad, ¿no? Entonces, esa comunidad tiene una serie de creencias, de conocimientos y realiza una serie de prácticas, que son prácticas no solamente relacionadas con la práctica médica, sino con una serie de acciones
que tienen que ver con también interacciones sociales hacia el interior de ese grupo, que le van a conferir esa identidad, ¿no? Y esa identidad va a tener que ver con la historia de este grupo. Vamos a pensar al gremio médico como ese grupo, y va a tener que ver también con cómo nos vemos ahorita, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor se declaraban de lo que debíamos de hacer en el pasado, pensando, por ejemplo, en el código deontológico, ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, del juramento hipocrático. En algún momento en la historia, pues no se permitían hacer ciertas actividades que eran mal vistas, como las tallas vesicales, como cierto tipo de cirugías, que en ese momento pues eran acciones o actitudes que se tomaban si se querían realizar esos procedimientos que iban en contra de lo que se consideraba correcto. Entonces empezamos a ver que parte de estos descriptores que tienen que ver con las actitudes y las acciones permitidas o no permitidas, pues van a tener que ver también con valores, ¿no? Por un lado está esta idea de lo que yo debo de conocer y hacer, pero también cómo debo de actuar y comportarme y que está asociado a esos valores. Va a haber cosas que van a cambiar en el tiempo. El día de hoy, bueno, si siguiéramos haciéndole caso a la letra, al juramento hipocrático, pues creo que la profesión de la urología, la especialidad de urología no podría existir, o ciertas acciones que el día de hoy pues se realizan, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Si pensamos en el código deontológico, que es el conjunto de valores que adopta una profesión específica en un momento en el tiempo, pensemos en los que pudieran tener algunos países de Oriente Medio, o qué sucede en este momento con respecto a la práctica médica en Afganistán, ¿no? Entonces podríamos decir que las características del quién es médico y qué debe de hacer probablemente van a depender de un contexto social, histórico, cultural y a veces hasta político. ¿Qué pasará con las médicas en Afganistán antes y después de la llegada del talibán al poder, ¿no? En estas circunstancias a lo mejor va a haber prácticas que no van a estar permitidas para las mujeres médicos o siquiera la existencia de mujeres médicos, ¿no? Y estamos hablando de un contexto en el presente, ¿no? Estamos yendo al pasado. Entonces, en esta aproximación crítica a la idea de profesión y profesionalismo, pues vamos a explorar algunos otros elementos, ¿no? Ya dijimos que tiene que ver con la identidad profesional, que tiene que ver con el contexto histórico, social, cultural, económico, incluso hasta político, que va a haber cosas que van a cambiar en el tiempo con respecto a lo que decimos que somos como profesión, que tiene que ver con conocimientos, habilidades y comportamientos, pero vamos también a ver algunas cosas que probablemente puedan permanecer en el tiempo de una forma un poquito más sólida. Si avanzamos un poquito más, entonces vamos a ver una de las definiciones que retoma Crues, que es una definición de Starr, que dice, tiene que ver en esta obra, The Social Transformation of American Medicine, desde ese contexto de este autor, dice que profesión es una ocupación que se autorregula a través del entrenamiento sistemático y disciplina colegiada que tiene como base un conocimiento técnico y especializado, con una orientación de servicio más que una orientación dirigida al lucro, reflejada en su código de ética. Entonces, en esta definición hay varios elementos que se pueden desglosar. Desde esa perspectiva de este autor, tiene que ver con algo que se hace, con un grupo de personas que hacen algo similar, que además tiene un elemento de autorregulación a través de una serie de cosas que se tienen que hacer. Uno no llega, según esta definición, a formar parte como tal de la profesión, sino antes se tiene un entrenamiento sistemático que tenga que ver con una cierta disciplina. Colegiada quiere decir en la que participan diversas personas con capacidades y conocimientos y que va a tener como base esa idea del conocimiento especializado y técnico, pero aquí viene un elemento de valor, ¿no? Aquí encontramos que se caracteriza, según este autor, con una orientación que está dirigida al servicio más que a la ganancia. Yo me pongo a pensar, bueno,
¿qué sucede en el contexto de la práctica privada? ¿Será malo el poder tener una remuneración o aspirar a tener mayor remuneración en un contexto de mi práctica médica privada? O en su caso, a tener una remuneración si estoy contratada como servidora pública en una institución pública. Entonces, fíjense cómo existe ya aquí un elemento de juicio de valor a lo mejor que se pudiera adoptar desde la profesión, desde esta definición de profesión de estar. Y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, ¿no? Sino hay que entender cómo la propia definición de la profesión va a tener elementos de contenidos valorativos, ¿no? La Royal College of Physicians, en este caso canadiense, nos dice que es el profesionalismo, a diferencia de profesiones, un conjunto de valores, y aquí ya directamente se va esta idea de valores, podríamos considerar morales, comportamientos y relaciones que van a determinar la confianza que la sociedad deposita en los médicos, ¿no? Entonces, valores tienen que ver con esos elementos que podemos considerar como adecuados, inadecuados, buenos o malos. Ahorita vamos a ver, nos vamos a meter en complicaciones cuando definamos valores y moral, ¿no? Pero bueno, brevemente, moral podría ser ese conjunto de valores que un grupo en un momento específico, en un contexto social, cultural, histórico, van a aceptar o van a rechazar y que también les van a conferir identidad. Entonces, esta es la relación, la definición del Royal College of Physicians de profesionalismo. Pero, nuevamente pongo el ejemplo de Afganistán. ¿Cuál sería la definición entonces de Afganistán en relación al profesionalismo? Tomando en cuenta estas diferencias tan importantes que podemos ver, que tienen que ver con valores, que tienen que ver con quienes participan o no de la posibilidad del ejercicio de la medicina, pero que finalmente pues van a generar esa identidad en ese contexto específico. Pero hay un elemento más importante. Por un lado está el reconocimiento hacia el interior de la profesión de nuestros colegas con los cuales vamos a compartir este campo de prácticas, pero por otro lado está lo que la sociedad te está pidiendo, porque estos no existen fuera de un contexto social. Entonces hay una serie de elementos que van a ser exigidos por esos que nos observan, esos que no forman parte de este grupo de prácticas, pero que van a esperar un comportamiento específico de parte de ese grupo. Y bueno, todo esto tiene que ver con ¿qué? Con teorías del aprendizaje social. Los propios autores nos presentan un modelo que tiene que ver con esa idea de entrar a un campo en donde vamos nosotros a transformar nuestras prácticas, nuestras ideas de nosotros mismos, nuestras identidades, hasta adoptar aquellas de ese grupo, ¿no? Entonces nos dicen los autores que las interacciones sociales entre individuos van a promover el aprendizaje y que una comunidad de aprendizaje se crea cuando aquellos que buscan promover un cuerpo de conocimiento común se involucran en actividades que están dirigidas a poder desarrollar conocimientos y adquirir habilidades en ese campo específico. Levy y Wegner, que plantean estos conceptos de comunidades de prácticas sociales y de un proceso de aprendizaje situado. ¿Situado en dónde? Pues dentro de esa comunidad de prácticas sociales. Vamos a pensar en alguien que acaba de entrar a la carrera de medicina, o bueno, que pasa a lo mejor del pregrado, los ciclos que no tienen práctica médica, a entrar al contexto del hospital. Vamos a tener este pequeño esquema que ahorita vamos a traducir más adelante. Nos habla de ese proceso en el cual las personas tienen unas identidades preexistentes que van a tener que ver con ese grupo social del cual pertenecen, ¿no? Del cual vienen, que puede ser el de la prepa, que puede ser el de la universidad como tal, pero fuera del hospital, el de su familia, y ahí hay una serie de elementos que van a determinar cómo se identifica a sí mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí los autores nos hablan de un elemento de genética. Bueno, más que genética, esto tiene que ver con este concepto de lo natural, que tiene que ver con mi biología, que tiene que ver con, más que género, con el sexo. Aquí nos ponen raza, ya muchos de los
antropólogos y sociólogos ya no hablamos de raza, ya no se habla de raza. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que dentro de la diversidad genética de la especie humana haya suficientes diferencias como para hablar de que haya razas diferentes. Pero bueno, aquí los autores lo que intentan decir es esta parte de componente biológico, podríamos decir, que nos va a caracterizar. Y por otro lado, las experiencias que tienen que ver con ¿qué? Con mi interacción con ese grupo social del que provengo, que tiene que ver con la cultura, a lo mejor con la religión, mi situación social de clase, la educación de la cual yo vengo. Ahí hablan de orientación sexual, pero hoy se habla más de la idea del género, con este componente más en relación a identidad social, ¿no? Y otros tantos. Esto nos lleva a decir que vamos a tener un proceso de socialización en el cual vamos a tener esta impronta de experiencias. Impronta es eso que se me adhiere, que va a llevar a que yo tenga esa identidad. Pero ¿qué pasa cuando yo entro a otra comunidad de prácticas? Como lo puede ser mi grupo en el cual yo estoy entrando al hospital y la interacción que estoy teniendo con ese otro espacio, ¿no? Que va a tener que ver con un proceso de negociación entre dos comunidades. Y poco a poco voy a irme desprendiendo de esa previa. Ustedes vean lo que pasa cuando ya llevamos un año de internado médico, ¿no? ¿Quiénes éramos al inicio? ¿Quiénes éramos al final? ¿Cuál era nuestra situación de relación con los amigos afuera de la carrera, con la familia, con esos otros espacios de interacción social? Dejamos de tener esa interacción y empezamos a abocarnos a otro tipo de interacción hacia dentro del gremio. Y eso necesariamente nos va llevando a una negociación, porque se van a confrontar dos modelos, a lo mejor incluso hasta de valores, ¿no? Hay cosas, por ahí hay un dicho que dice, todo lo que pasa en quirófano se queda en quirófano, ¿no? Entonces la gente que va a Las Vegas, pues entiende cuando está en Las Vegas, y actúa como actúa cuando está en Las Vegas, pero cuando regresa de Las Vegas probablemente actúe diferente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede para que lo que sucede en quirófano se quede en quirófano y que genera esta cierta idea de relación y de posibilidad de aceptación de lo que sea que suceda en quirófano, ¿no? Entonces esto tiene que ver con comportamiento organizacional y cómo al interior de un hospital podemos tener distintos grupos, incluso de interacción al interior, que me van a permitir decir, bueno, yo como internista tengo ciertos rasgos de identidad con mi grupo que son diferentes a los que tengo con el cirujano, ¿no? Entonces, a lo mejor no es lo mismo lo que pasa en quirófano que lo que pueda pasar en piso, en medicina interna, en cómo me relaciono yo y que puedo tener yo cierta identidad. Y de ahí ustedes han de haber visto cantidad de caricaturas, memes y situaciones que justamente hablan de cómo es el médico familiar, cómo es el ginecólogo, el traumatólogo, la traumatóloga, el intensivista, el internista, ¿no? Todos estos clichés de cómo somos, pero ¿de dónde vienen? De una serie de formas de actuar y de comportarnos que además otros pueden revisar y pueden ver y pueden caracterizar que pues así parece que somos, ¿no? Muy bien, vamos a retomar esto un poquito más adelante. Entonces tenemos esta idea de la comunidad de la que ya hablamos, que tiene que ver con el pensar, actuar y sentir. Aquí los autores hablan del médico en general, como médico. ¿Qué es eso de pensar, actuar y sentir como médico? Aquí es importante decir que mucho de lo que se describe en este capítulo de este libro tiene que ver con una idealidad de la idea de quiénes somos como médicos y de esa identidad. Pero es importante, y con una lectura crítica de este mismo libro, pues que esto no se da en un contexto ideal, se está dando en un contexto real de organización, en donde podemos también pensar que esa organización tiene una forma de comportarse, ¿no? Y que no necesariamente se apega al libro de cómo se supone que idealmente quisiera yo pensar, actuar y sentir para decir que soy ese médico que tiene estas características virtuosas de las cuales pues que la sociedad exige y que decimos que pues son las que nos caracterizan, ¿no? Finalmente estamos insertos en un medio.
Bueno, existen una serie de normas que se pudieran asociar a la profesión y vamos a hablar de normas a lo mejor escritas, pero también una serie de normas en ese currículum oculto de lo que no se dice, que finalmente nos lleva a actuar como actuamos. Y una serie de atributos que se le van pues asociar a esta profesión. Este es un poco ese esquema que ustedes pudieron revisar inicialmente, en donde tenemos estas identidades personales. Fíjense cómo no hablan de una identidad, porque hay una serie, nos movemos nosotros en distintos grupos. No es lo mismo la doctora Carolina Consejo, que está dando la clase el día de hoy, a lo mejor a cómo me relaciono yo cuando voy de visita con mi familia, o cómo puedo yo actuar con mis amigos en un viernes por la tarde en una comida, ¿no? Soy la misma persona, pero voy a tener una interacción diferente probablemente que me va a llevar a tener una serie de características de esa mi persona, ¿no? Que tiene que ver con quién tú eres o con quién yo soy. Ya dijimos con esta carga pues biológica, que en filosofía, cuando se define cómo nos construimos nosotros como personas, pues hay quienes dicen que tenemos una parte de nature, esto en inglés de naturaleza, y de nurture, que es de nutrición, que tiene que ver con aquello que me nutre de mi interacción social. Y el amalgamiento de las dos elementos me pueden en parte definir cómo es que yo puedo ser, ¿no? Cómo es que yo puedo desenvolverme y ser. En ese proceso de negociación, entonces, pues yo voy a interactuar con este grupo, a lo mejor pensando en esa primera vez que entramos a la residencia o que iniciamos el internado médico. Y yo voy a tener una serie de ideas de lo que es la profesión, ¿no? Y a veces me topo con situaciones que me llevan a hacer, pues, crisis en relación de lo que yo creía que era, como yo creía que era y como es, ¿no? Va a tener que ver con un proceso de aceptación, a lo mejor, de esos usos y costumbres que yo voy a ver que se están dando en este espacio social, las cuales a lo mejor acepto, o a lo mejor rechazo y por lo tanto me salgo del grupo, o a lo mejor yo adquiero cierto compromiso en donde yo digo, bueno, hay una serie de ideas que yo tengo y que la sociedad tiene de cómo debo de comportarme y de qué se debe de esperar de ese médico internista o de ese médico, y yo estoy mirando aquí que probablemente no se esté siguiendo eso que se espera de ese médico. Entonces, a lo mejor lo que voy a hacer en esa posibilidad de ni aceptar los usos y costumbres de donde llego, ni simplemente rechazarlos y irme, a lo mejor mi compromiso va a ser activo de comportarme de tal manera que me permita acercarme a eso que al parecer es la idealidad de cómo debería yo de comportarme, ¿no? Finalmente, entonces, cuando yo interactúo por un tiempo suficiente con ese grupo, es posible que yo transicione de este rol de estudiante a rol de residente, a ese rol del adscrito, a donde yo quiero llegar a ser, ¿no? Pensando en esta idealidad que me genera la posibilidad de dirigir esa identidad personal, por un lado, que voy a transformar mi identidad profesional con mi identidad personal con mi identidad profesional. Entonces, hasta cierto punto es un poco difícil, después de un buen rato, quitarte eso que Bourdieu marcaría como hábitus, ¿no? Ese hábitus médico que nos va a caracterizar a donde sea que vayamos y que no nos vamos a poder quitar incluso cuando nos retiramos la bata. Tiene que ver también con un proceso voluntario, o sea, creo que a muy pocos, si no es que nadie, pues se les obliga a entrar a la carrera de medicina, ¿no? Y esa actividad voluntaria pues lleva a la búsqueda del poder encajar en ese espacio de interacción social o en esa comunidad, ¿no? Que me va a llevar no solamente a adquirir una serie de conocimientos y capacidades o habilidades para decir que yo tengo esta posibilidad de ejercicio profesional, sino también una serie de actitudes de normas que voy aceptando, que interiorizo y que voluntariamente voy a manifestar en mi comportamiento y que finalmente me va a llevar a lo que estos autores dicen, pues ya de lleno una participación completa, que puedan decir, ah, pues ese es internista y es internista del ISSSTE o es internista del IMSS, porque a lo mejor hay ciertas cosas
como grupo que van a caracterizar, o el del ABC, o el que viene de la UNAM, ¿no? Pero finalmente que va a ser médico y finalmente que te va a caracterizar como parte de ese gremio al que aspiras a acceder. Entonces, esto tiene que ver, ya dijimos, con habilidades, con un cuerpo de conocimientos que se requieren, que no se adquieren de un día a otro, que se van a tener que ir desarrollando a lo largo de un proceso que ocupa tiempo, pero también de un sistema de valores que se van a interiorizar, que no me los van a imponer, sino que yo los voy a aceptar. Y lo mismo, una serie de normas de comportamiento que, como dijimos, no necesariamente van a estar escritas. Y esto me lleva a esa participación completa en esa comunidad de prácticas, que podemos decir la del médico internista, y que además pues va a tener una influencia social muy importante. Cuando hablo de influencias sociales hacia adentro del grupo, que va a permitir reforzar esa comunidad de prácticas, ¿no? Que sería la comunidad médica, que implica ese sentido de pertenencia, que implica esa identidad, pero que a la vez ese comportamiento mío, ya que tengo esta participación completa en la comunidad, va a llevar a que contribuya a la autorregulación de ese grupo al cual yo pertenezco. Entonces, fíjense cómo todo esto me estoy refiriendo hacia el interior. Pero por otro lado también tenemos a los espectadores, que serían aquellos que no pertenecen al gremio, pero que exigen algo de ese gremio. Entonces también tenemos esa especie de regulación externa que va a incidir entonces hacia el comportamiento. Entonces tenemos las expectativas de la propia comunidad de prácticas entre colegas, y tenemos también las expectativas sociales con respecto a cómo me debo de comportar. Ahora, en este esquema que se ve casi de receta de cocina, estamos obviando algo importantísimo, que es el contexto social, cultural, histórico, que por lo tanto va a ser cambiante y contingente, que puede tener ese contexto social desde donde, por ejemplo, la comunidad me va a exigir que actúe o no actúe. El ejemplo extremo nuevamente que pongo, pues es la situación en Afganistán en cuanto a la práctica profesional y la intervención de las mujeres en esa práctica profesional frente a lo que sucedía antes y después de un cambio específico de régimen, ¿no? Entonces, por eso decimos, tiene que ver con contextos políticos, religiosos, culturales y en esa situación de distintas circunstancias sociales. Sin embargo, pues hay una serie de cosas que van a permanecer y que a lo mejor pueden ser identificadas a lo largo de la historia, que van permitiendo tener también esto, veíamos en ese esquema previo, sobre aquello que voy cargando, que me hereda la historia de mi profesión y que va a permanecer en el tiempo, que se va a volver cultura, o sea, cultura dentro de este grupo profesional, que difícilmente va a cambiar o rápidamente vaya a cambiar. O sea, hay circunstancias que cambian, pero hay otras que a lo mejor podemos encontrar a lo largo de distintos contextos sociales, culturales, históricos. Y para eso les recomiendo un libro que se llama, en inglés es Cross-Cultural Perspectives of Medical Bioethics. Entonces, tenemos un libro en el cual analiza a lo largo de la historia y en distintos contextos sociales, culturales, políticos, cuáles son los códigos de conducta que tendría la profesión médica, ¿no? Y vamos a ver que hay cosas que son radicalmente distintas, pero interesantemente hay algunos otros elementos que van a permanecer y que van a ser similares a lo largo del tiempo y en distintos contextos. Y bueno, cuando decíamos que era importante entonces, para ir aterrizando algunos conceptos, definir moral, ¿no? Y moral puede ser ese conjunto de valores que van a estar relacionados con el contexto social, cultural e histórico, que van a ser compartidos o no con distintos grupos de personas, y esto va a llevar a que pueda decirse que existen diversidad de contextos morales o distintos grupos morales, y por lo tanto, cuando existe un encuentro y una tensión entre distintos grupos morales o personas que puedan tener otros contextos, pues necesariamente va a haber conflicto, ¿no? Yo les pongo nuevamente el ejemplo cercano a nosotros en la historia de lo que sucede con el rol de las mujeres en este contexto en Afganistán.
Pero bueno, estos valores morales nos van a permitir, si se adquieren, por ejemplo, en esa interacción con la familia, pertenecer probablemente a una sociedad específica a la cual pues nos tenemos o no que adaptar, ¿no? Les invito a que revisen esta caricatura de Quino del lado izquierdo. Entonces, esto normalmente lo ponemos como un ejemplo de lo que pasa en nuestro primer espacio o comunidad de prácticas, que sería la familia. En esta circunstancia, probablemente estos padres que están perfectamente adaptados a esta nación de Cuadrolandia, vamos a decir que así se llama ese país, ¿no? Y el niño de pronto se le ocurre pues ser original y hacer esto que ustedes ven que está haciendo, ¿no? Probablemente sea la familia el primer espacio en el cual nosotros interactuamos, a partir del cual vamos a adquirir una serie de ideas sobre lo correcto, lo incorrecto, lo que debemos de hacer o no hacer, y que eso va a estar también relacionado con lo que está sucediendo allá afuera de la casa, que tiene que ver con ese espacio de interacción social más amplio, que podría ser tu comunidad, que pertenece a un país específico, y probablemente, bueno, esto se vea reflejado en el comportamiento de la familia. Pero vamos a pensar cuando este niño va a la escuela, y probablemente haya algunas variaciones entre distintas familias, ¿no? Incluso en la propia familia no es lo mismo, a lo mejor lo que sucede en su propia casa con sus padres, con sus hermanos e hijos, a lo que puede suceder con la de los primos, los tíos, los más lejanos, o a lo mejor lo que sucede con otras familias. Entonces, en el momento en el que el niño empieza a interactuar en la escuela, se da cuenta pues que el papá no lo sabe todo, o la mamá no lo sabe todo, que existen otros padres y madres que dicen cosas diferentes y los compañeros se comportan de formas diferentes. Esa interacción es necesaria en ciertas teorías de desarrollo porque te permiten salirte de ese nicho de comportamiento que pudiera ser la familia e interactuar en una diversidad mayor en la sociedad que te va a permitir adaptarte a situaciones diferentes. Y no se diga cuando te vas de tu casa o cuando decides estudiar otra cosa que no estudiaron tus papás, ¿no? O cuando pasas 24/7 el tiempo en otra comunidad de prácticas como pudiera ser el hospital, ¿no? Y ahí vamos viendo que la cosa empieza a cambiar. Ahora, esto tiene que ver también con la idea de lo que es real o del conocimiento. Y si nosotros nos ponemos a pensar también en cómo percibimos a la realidad, vamos a ver ahora el ejemplo de la caricatura también de Quino, del lado derecho, en donde hay dos personas que vienen de ese contexto de Cuadrolandia, y a lo mejor este niño ya creció y se convirtió en el Bansky de Cuadrolandia y está haciendo estas cosas, y ya está aquí en una galería, y estamos viendo que se está intentando interpretar esto, ¿no? ¿Con qué hacemos una interpretación sobre la realidad? Ya nos estamos metiendo al terreno del conocimiento, que tiene que ver, ya dijimos que estamos hablando de comunidades, de prácticas que tienen que ver también con conocimientos, ¿no? Y no es cualquier conocimiento, sino son conocimientos que acepta ese grupo específico al cual deseamos pertenecer. Pues el conocimiento se va a construir a partir de los referentes que ya tenemos. Entonces, aquí este experto en arte contemporáneo está explicando la naturaleza probablemente de aquello que se está observando, que a lo mejor es un poco disruptivo con respecto a lo que han visto previamente, pero lo intentan interpretar y lo van a interpretar a partir de esos recursos de conocimiento que yo tengo. Entonces, si se fijan, a lo mejor me estoy acercando en esa interpretación a la realidad, pero necesariamente va a partir de esa subjetividad. Y ahora aquí nos complicamos la vida cuando decimos, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para acercarnos a la realidad o a la verdad si todo parte de estos referentes previos que se tienen? Y más aún cuando tenemos que establecer reglas sobre lo que decimos que nos lleva a un verdadero conocimiento. Vamos a poner el ejemplo del conocimiento científico. El conocimiento científico parte de una serie de elementos que a mí me permiten sistematizar la forma en la que yo me acerco a esa realidad, que me van a disminuir a lo mejor algunos sesgos si estamos pensando en el modelo positivista de la interpretación científica sobre la realidad. Podemos decir que nos ayudan a disminuir esos sesgos de la interpretación subjetiva
para que a partir de una herramienta lo más objetiva posible yo pueda decir esto se acerca mucho más a la realidad y por lo tanto puedo tomar decisiones para decir que sí voy a actuar de esta manera en la atención a mi paciente. Pero finalmente, por más estructura que yo tenga de mi modelo científico para la toma de decisiones, siempre va a partir también de cierto grado de subjetividad, porque a partir de la manera en la que interpreto el mundo, yo voy a plantear mis hipótesis, voy a plantear mis preguntas, y por eso si nos vamos a leer a los autores originales del positivismo, que plantean esta necesidad de rigurosidad frente a las ideas, por ejemplo, metafísicas y religiosas que se tenían en ese momento, desde que se crea esta propuesta positivista del conocimiento, se dice que no siempre vamos a tener todas las hipótesis planteadas y que nos podemos equivocar, que el modelo nos ayuda a reducir esa posibilidad de equivocación, pero que siempre tenemos que estar alertas a aquella pregunta que no nos hicimos, aquel elemento del marco teórico que por la limitante como humanos que tenemos de no incorporar todo en el mismo momento en cuanto a conocimiento, pues a lo mejor algo nos falta y por lo tanto siempre tenemos que seguir preguntando sobre lo que damos por hecho. Y eso nos permite avanzar, por supuesto, en el conocimiento científico. Bueno, regresando a la idea del tema del contexto cultural, ¿no? Aquí podríamos decir que hay un riesgo y ese riesgo es caer en el relativismo cultural. Podríamos decir que si lo moralmente correcto o incorrecto, aceptado o no aceptado en un contexto social, regresamos a Afganistán, en donde esto que ven en blanco y negro a la derecha, bueno, a mi derecha, tiene que ver con la aplicación de la ley. Algo hizo esta mujer que suficientemente llevó a que se le juzgara para poder ser enterrada, incluso ejecutada en ciertas situaciones. A lo mejor se le ocurrió querer ir a la escuela, o como le sucedió a Malala en ese momento, abogar porque las niñas podían estudiar. ¿Y qué sucede con este grupo que está a mi izquierda? Que lo que decidieron fue huir de ese contexto social, cultural, en el cual existen leyes que en ese momento se están instaurando en relación al papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología, ¿no? Estas mujeres el día de hoy viven en México con su calidad de asiladas por persecución en su país. Por lo tanto, entonces necesitamos decir que si bien los consensos morales nos permiten generar identidad, pertenecer a un grupo social específico, hay un elemento más que tiene que ver con la racionalidad, ¿no? No estamos hablando todavía de ética, sino de moral, de ese consenso moral. Vamos a pensar en lo que cada día es más habitual, en las situaciones en las cuales nos sentimos inseguros en la calle, a lo mejor rumbo al trabajo. Les voy a pedir aquí que alguien levante la mano si alguna vez lo han asaltado o le han robado en la calle. Miren, ahí por lo menos veo 1, 2, 3, 4 personas, por lo menos. Ahora, imagínense que esto es sistemático, que ya saben que si se suben a la combi o al pecero, tienen que traer dos monederos, uno para darle al asaltante, el otro donde tienen el resto de su dinero para acabar la quincena, que a lo mejor ya se visten diferente, en donde ya flojito ir cooperando, y de repente, pues alguien atrapa a esas personas que ustedes ven que asaltan diariamente en el transporte público. Como no confían en el sistema a lo mejor de justicia que se tiene porque ya han soltado varias veces a esa pandilla, pues lo agarran, lo llevan al centro ahí del pueblo o de la comunidad, le avisan a todos los vecinos de qué creen, pues ya agarramos a este que es el dirigente del grupito que nos asalta todo el tiempo. En ese momento a lo mejor salen todos los vecinos enojados, frustrados, porque pues no han accedido a una adecuada forma de justicia y sigue la inseguridad ahí, van y vienen gobiernos y sigue siendo lo mismo. Entonces lo agarran, se arman de palos y en ese momento están todos a punto de aventar piedras, ¿no? ¿Qué creen que sucede en la cabeza de las personas que están a punto de linchar a este individuo? A lo mejor existe una idea de un consenso en que lo moralmente aceptable en ese momento es hacer justicia por la propia mano. A lo mejor eso es lo que se tiene como idea de lo correcto. A lo mejor en ese momento, pues si llega incluso a someterse este individuo a un grado tal de que llega a fallecer, entre vecinos no se van a juzgar y van a considerar
que lo moralmente correcto es no acusar a quien acabó quitándole la vida a esta persona. Pero ¿qué pasa con aquella persona que se detiene y dice, a ver, no, espérense un momento, yo estoy bien enojada, esto no puede ser, quizás sea culpable, pero vivimos en un contexto más allá de este momento de lo que está sucediendo, en esta situación apasionada en la cual yo quiero hacer justicia? Esa capacidad de detenerme me permite la posibilidad de una mayor libertad y tiene que ver con esa capacidad racional de todas las personas que se puede desarrollar o fortalecer como músculo y tiene que ver con esa condición ética de la capacidad humana. Acercándonos un poco a cerrar definiciones en esta sesión, tendríamos entonces que la ética es una capacidad racional humana, además de que puede asociarse con una disciplina derivada de la filosofía. Aquí yéndonos al antecedente, la definición griega, presocrática de lo que es la ética, es una capacidad que me permite distinguirme de los animales, decían los griegos, ¿no? Eso me permite controlar mis impulsos iniciales, como es el que voy a linchar a esta persona porque es lo que en ese momento me exige mi grupo moral, ¿no? Y que me permite tomar distancia de esas ideas morales iniciales de lo que es correcto e incorrecto. Por lo tanto, es bien importante separar la palabra moral, que sería este mundo del conjunto de valores que se pueden compartir por un grupo, y de la palabra ética, que tiene que ver con esa capacidad de las personas de poner un alto y decir, a ver, yo tengo la libertad de tomar mis propias decisiones, pero por lo tanto me lleva a tener una responsabilidad. Tengo que analizarme a mí mismo en mi comportamiento, ver qué está pasando allá afuera con ese grupo y finalmente de forma libre y racionalmente pensada tomar las decisiones sobre qué debo de hacer y cómo debo de actuar, ¿no? Y en esa capacidad racional entonces radica la capacidad de autonomía, de ejercicio de mi libertad, y lo que llaman autarquía implica la posibilidad de autogobernanza. No es lo mismo que anarquía, es autogobierno y control con mi racionalidad, y que me permite entonces hacerme responsable, que es otro elemento que da de la mano, de las consecuencias de nuestros actos. Entonces aquí vamos a poner, no me voy a meter mucho en filosofía, pero bueno, dos definiciones o dos ideas de la idea de la autoconciencia. Por un lado, tenemos la idea de Platón, en la cual pues tiene una idea un poquito más metafísica, que quiere decir que va más allá de mi persona como humano, de aquello que me da límites, ¿no? Entonces, la filósofa Juliana González nos habla de estos dos modelos, de lo que dice Heráclito y lo que nos puede decir en su momento Platón, ¿no? Y nos dice, Platón nos habla en una de sus obras sobre una frase que dice, conócete a ti mismo, entendiendo entre líneas que los seres humanos tienen límites, ¿no? Que se pueden intentar conocer, pero siempre va a haber una límite a esa capacidad de conocimiento, pero eso lo sitúan casi a nivel de la divinidad, ¿no? Entonces, todo eso que no puedo conocer está en el terreno de lo inalcanzable para los seres humanos, pero por ese terreno de la divinidad. En el caso de Heráclito plantea una perspectiva laica, más laica, digamos, en relación a que la autoconciencia tiene la posibilidad de explorar esos límites infinitos de lo que es posible conocer tanto de mí mismo como de los demás, pero no está limitado por una divinidad, está limitado por la propia capacidad del ser humano, que es una cosa que lleva a una diferencia total en relación a la posibilidad del saber humano. Por otro lado, hay otro elemento con los que voy a empezar a cerrar esta sesión, que tiene que ver con, bueno, ¿qué obtengo yo de esa posibilidad de explorar y de conocer? Bueno, diría también Juliana González, esta filósofa mexicana, retomando también algunas ideas tanto de Heráclito como de Platón, que tiene que ver con que esa búsqueda por la realidad, por la verdad, por el conocimiento, ese cuestionamiento constante, incluso sobre la adecuación de mi comportamiento, tiene que ver con un resultado que me produce felicidad, ¿no? Entonces, hay un mito por ahí en el cual nos dice que Eros, que sería este dios del amor y que me permite llegar a esta felicidad,
viene de dos elementos, de sus padres, Poros y Penia. Poros es aquel que tiene abundancia, era el dios de la abundancia, y Penia era la diosa de la carencia. Entonces, en esa posibilidad de abundancia y en esa posibilidad de la carencia, de no tener, se encuentra la búsqueda constante que me permite ir y buscar y alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, si esto lo traducimos a conocimiento, esa posibilidad de no dar por hecho, del cuestionamiento constante y más que eso, del descubrir, me permite a mí un placer que pudiera llevarme hacia la felicidad. Entonces vamos a pensar en esos niños que están abajo del árbol de Navidad y están por abrir un regalo y que descubren lo que hay allá adentro, y esa sensación del descubrimiento me permite entonces también aspirar a que esto me ayuda a ser feliz, esa posibilidad de que con mi cabeza, con mi racionalidad, cuestione al mundo y descubra cosas. Entonces dice, ya para ir cerrando, Juliana González, citando a Eduardo Nicol, que fue su profesor, que este ejercicio de la racionalidad, este ejercicio de la ética, es necesidad, porque dicen, necesidad y libertad no son dos contrarios que se excluyen el uno al otro. Pensemos en esta idea de Poros y de Penia. La libertad no pone en suspenso la necesidad, siempre vamos a necesitar conocer, entender más. Dice, libertad y necesidad dependen en el hombre la una de la otra y se van a conjugar la una con la otra. Entonces tenemos esta relación entre la necesidad, la libertad y finalmente esta posibilidad de tener felicidad que ella define con la palabra eudaimonía. Y que finalmente esto lleva hacia dónde vamos, ¿no? El ejercer mi libertad me permite a mí llegar hacia allá, hacia donde yo quiero ir. Voy a saltarme esto para ir cerrando esta sesión, dado que ya son las 8 de la mañana. Esto lo vamos a retomar la próxima clase. Pues que tiene que tener con esta idea de la voluntariedad cuando hablamos de que yo ingreso a un ejercicio profesional, a una comunidad, no porque me obligan, sino porque yo en el ejercicio de esa autonomía voy a buscar algo en ese grupo, ¿no? Y que me va a generar ese algo, esa posibilidad de identidad. En la próxima sesión vamos a ver un poquito estos conceptos que van a tener que ver lo que nos plantea el sociólogo Pierre Bourdieu, en este caso que nos va a hablar de esas comunidades, en este caso haciéndole la comunidad que pudiera ser la médica, que nos va a llevar a adquirir ciertas normas que ya dijimos que buscamos adquirir para poder tener esa idea. También que ustedes, para ir adelante, voy a revisar partió el doctor Montiel y de lo que ustedes puedan buscar, que me puedan traer algunas definiciones que sean de profesionalismo y de profesión. ¿Qué otras definiciones encuentran ustedes? Por ahí hay un documento de Facultad de Medicina, documento en Word, que ustedes en la página de la Facultad de Medicina también, en donde hay algunas definiciones sobre profesión y profesionalismo, que pueden estar ahí justo porque son un referente para la Facultad de Medicina de esos elementos que puedan generar esa identidad de profesional no de cualquier lado, sino de ese grupo de interacción social con el cual ustedes decidieron identificarse, que es el del universitario, y no de cualquier universidad, sino de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces es interesante ver cómo estos referentes están ahí y van a tener que ver con una serie de valores de esa comunidad moral específica, que es la Facultad de Medicina, que pertenece a la UNAM, en la cual ustedes se están formando también para ese ejercicio profesional. Y voy a dejar ahí un elemento para complicarnos también la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo estas ideas sobre la profesión? Esta serie de valores que se declaran en el contexto de la Facultad de Medicina e ingreso a otra comunidad de prácticas que sería el hospital en la institución en la que ustedes están. Lo dejaría allí y pues le agradezco mucho al doctor Montiel el tiempo. Esta vez yo hablé mucho, pero la próxima sesión les voy a pedir que ustedes nos ayuden a participar un poquito mejor.
y esa sesión es el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Pues como siempre, muy, muy agradecido por tus palabras. Como siempre siempre es muy enriquecedor escucharte. Y pues nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y pues nos veríamos el día de mañana para seguirle. Una siguiente clase la tendríamos también el viernes y pues bueno, les voy a pedir que le pasen el doctor Montiel mi correo electrónico para también cualquier pregunta por ahí a sus órdenes. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Bye. Hasta luego.